Volando a 25.000 pies de altura, las temperaturas dentro del fuselaje se desplomaban hasta 40 grados bajo cero. 10 hombres llevaban casi 4 horas en el aire, consumiendo combustible a casi 200 galones por hora, observando a través del plexiglás desprotegido cómo la costa alemana crecía constantemente ante ellos. Apodaron al B-17 una fortaleza voladora, pero las fortalezas no tiemblan cuando la artillería antiaérea explota a solo 60 pies de distancia. Las verdaderas fortalezas no dependen de hombres jóvenes respirando a través de máscaras de goma para mantener la conciencia. Y las fortalezas ciertamente no se desintegran cuando un solo proyectil incendiario golpea la raíz del ala donde las líneas de combustible corren como venas humanas. El B-17 se convirtió en una de las aeronaves más icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Las fotografías mostraban estos bombarderos regresando a casa con colas casi cercenadas, motores arrancados de sus soportes y secciones enteras del fuselaje faltantes. Estas imágenes se convirtieron en evidencia de invencibilidad. Los noticieros celebraban bombarderos que absorbían castigo y continuaban volando. Los materiales de reclutamiento prometían seguridad en números, poder de fuego omnidireccional y blindaje posicionado donde más importaba. Lo que esas fotografías nunca revelaron fue las matemáticas frías detrás de ellas. Por cada B-17 que regresaba cojeando dañado, otro desaparecía por completo. Por cada tripulación que completaba su turno, otras se desvanecían sobre el Reich en su tercera salida, su séptima o su 24ª. La octava Fuerza Aérea, que realizó la mayoría de las operaciones del B-17 desde Inglaterra, sufrió bajas que excedieron la fuerza total de muchas divisiones terrestres. Para la rendición de Alemania, la campaña de bombardeo pesado le había costado a Estados Unidos decenas de miles de tripulantes aéreas, muertos, capturados o desaparecidos. Los hombres que volaban estas misiones entendieron algo que el público nunca captó. El B-17 no era una fortaleza en absoluto. Era un blanco de movimiento lento que pasaba horas en espacio aéreo hostil, manteniendo formación rígida para poder de fuego defensivo, ofreciendo a las tripulaciones virtualmente ninguna capacidad de evasión contra amenazas ascendiendo hacia ellos. La supervivencia no era puramente cuestión de habilidad. Dependía de repetición, disciplina y suerte medida en fracciones de pulgadas. Esta aeronave que simbolizaba el poder aéreo estadounidense era simultáneamente una máquina que mataba a sus propias tripulaciones a través del frío, privación de oxígeno, fallas mecánicas y el estrés acumulado de volar repetidamente hacia el fuego. Esta realidad es lo que los mitos fueron construidos para ocultar. Antes de que los B-17 llegaran sobre Europa en números significativos, los planificadores estratégicos estadounidenses creían en una doctrina que parecía matemáticamente precisa. La teoría proponía que el bombardeo diurno a gran altitud podría destruir la capacidad industrial enemiga sin requerir invasión terrestre. La precisión era la clave. El bombardeo nocturno, practicado por los británicos, dispersaba explosivos sobre áreas amplias, matando civiles sin destruir fábricas de manera confiable. Los planificadores estadounidenses creían que podían hacerlo mejor. La mira de bombardeo Norden, un instrumento clasificado de extraordinaria complejidad, prometía precisión rayando en lo milagroso. Los bombarderos entrenados con ella fueron informados de que podían colocar una bomba en un barril de pepinillos desde 20.000 pies. La afirmación era exagerada, pero la confianza era genuina. Si los bombarderos volaban de día, los navegantes podían ver objetivos, los bombarderos podían apuntar con precisión, y la guerra podría ganarse desde arriba. El B-17 fue diseñado para hacer realidad esta doctrina. Llevaba suficiente armamento defensivo para desalentar ataques de cazas. Podía volar lo suficientemente alto para complicar el apuntado antiaéreo. Poseía el alcance para llegar profundo en territorio enemigo, y suficiente resistencia para absorber daño que destruiría diseños más ligeros. Los planificadores asumieron que el vuelo en formación multiplicaría estas ventajas.
Un B-17 solitario era vulnerable. Pero una caja de 18 aeronaves volando lo suficientemente apretadas para superponer su fuego defensivo crearía un muro de poder de fuego que ningún caza podría penetrar sin pérdidas catastróficas. Los bombarderos se protegerían entre sí. Los cazas de escolta de largo alcance no serían necesarios para misiones completas. Esta suposición resultó catastrófica. Las primeras misiones estadounidenses del B-17 sobre la Europa ocupada comenzaron en el verano de 1942. Los objetivos eran modestos, las formaciones pequeñas, las distancias cortas, y aún así, las pérdidas comenzaron de inmediato. Los pilotos de caza alemanes aprendieron rápidamente que el poder de fuego de las formaciones de bombarderos no era la barrera impenetrable que los planificadores estadounidenses habían imaginado. Los cazas atacaban desde ángulos donde menos armas podían enfrentarlos. Se concentraban en rezagados, aeronaves visiblemente dañadas y bombarderos en los bordes de formación. Perfeccionaron pasadas frontales a velocidades de cierre, que daban a los artilleros solo segundos para rastrear, apuntar y disparar. Las 13 ametralladoras del B-17 se veían formidables en papel. En la práctica, eran operadas por hombres jóvenes usando guantes pesados, en temperaturas que congelaban la piel expuesta en minutos. Así, las armas se atascaban, las torretas se movían lentamente, las cintas de municiones se enredaban, y aun cuando todo funcionaba, golpear un caza moviéndose a 300 millas por hora desde un bombardero volando a 150 requería una combinación de habilidad y suerte que pocos poseían. La artillería antiaérea era peor. La artillería antiaérea alcanzaba las altitudes donde operaban los B-17. Los artilleros alemanes se volvieron expertos en predecir los cursos de formaciones de bombarderos, que volaban rectos y nivelados durante sus corridas de bombardeo, para permitir que la mira Norden funcionara. Los bombarderos no podían evadir. Bucear, escalar o girar destruiría la precisión que justificaba la misión completa. Volaban hacia campos de artillería antiaérea y absorbían lo que viniera. Los proyectiles estaban fusionados para explotar a altitudes específicas, llenando el cielo con metralla que desgarraba piel de aluminio, plexiglas y carne. Los impactos directos destruían bombarderos instantáneamente. Los impactos cercanos podían iniciar incendios, cortar cables de control, herir pilotos o perforar tanques de combustible, convirtiendo aeronaves en antorchas. Dentro de los primeros meses de operaciones, la octava Fuerza Aérea estaba perdiendo bombarderos a tasas insostenibles. Las tripulaciones que volaban estas misiones tempranas aprendieron una verdad que contradecía todo lo que les habían dicho. El B-17 no podía protegerse a sí mismo. Esto debería haber terminado la historia. Las aeronaves existentes antes de que el B-17 alcanzara madurez operacional no podrían haber sostenido bombardeo estratégico a ninguna escala. El problema no era coraje o doctrina, era física. Los primeros bombarderos estadounidenses carecían de alcance para llegar a objetivos significativos desde bases inglesas. Carecían de rendimiento de altitud para volar por encima de artillería antiaérea efectiva. Carecían de armamento defensivo para sobrevivir interceptación de cazas. Y carecían de capacidad de carga útil para hacer que las pérdidas valieran la pena, incluso si alcanzaban objetivos. El B-18 voló, equipando muchos escuadrones de bombarderos estadounidenses al inicio de la guerra, era esencialmente obsoleto antes de que comenzaran las hostilidades. Su alcance era insuficiente, velocidad inadecuada, armamento defensivo mínimo. La aeronave fue relegada a patrulla costera y deberes de entrenamiento casi inmediatamente. El B-24 Liberator, que eventualmente volaría junto al B-17 en números masivos, ofrecía mayor alcance y carga útil, pero venía con compromisos. Su ala Davis montada alta proporcionaba eficiencia de combustible excepcional, pero hacía la aeronave menos tolerante al daño de batalla. Un B-24 con falla hidráulica no podía bajar su tren de aterrizaje tan fácilmente. Un B-24 con daño estructural en el larguero del ala
podía desarmarse de maneras que el diseño convencional del B-17 resistía. El B-17 emergió como la aeronave preferida para misiones de penetración profunda, no porque fuera claramente superior en ninguna métrica individual, sino porque era lo suficientemente sobrevivible para traer tripulaciones a casa lo suficientemente frecuentemente para mantener la moral. La aeronave podía absorber castigo que destruía otros diseños. Sus superficies de control permanecían receptivas a pesar de daño significativo. Su tren de aterrizaje era robusto. Su estructura era redundante. Estas no eran consideraciones pequeñas. Un bombardero estrellándose en el aterrizaje después de cada misión exitosa no era mejor que uno derribado sobre el objetivo. La capacidad del B-17 para aterrizar con un motor, mantener control con superficies dañadas y tocar tierra en aeródromos avanzados con neumáticos pinchados y hélices dobladas, mantuvo tripulaciones vivas de maneras que las estadísticas de combate solas no podían capturar. Pero la supervivencia en extremos no era lo mismo que seguridad en operaciones rutinarias. Las modificaciones que hicieron al B-17, capaz de volar misiones sobre el Reich, también lo convirtieron en una máquina de extraordinaria complejidad y peligro constante. La transición de variantes tempranas del B-17 a modelos listos para combate volando sobre Europa involucró cientos de cambios, cada uno abordando vulnerabilidades específicas expuestas por experiencia operacional. Lo más visible fue la adición de armamento defensivo. Los B-17 tempranos llevaban 5 o 6 armas. Las variantes posteriores llevaban 13, incluyendo torretas de barbilla añadidas específicamente para contrarrestar ataques frontales que los cazas alemanes habían perfeccionado. El peso de estas adiciones cambió el manejo de la aeronave. El consumo de combustible aumentó, el techo disminuyó. Las formaciones tenían que volar más bajo, mejorando la precisión de bombardeo pero aumentando la exposición a artillería antiaérea. Cada solución creaba nuevos problemas. El entrenamiento no podía mantener el ritmo de las demandas operacionales. Expandir las fuerzas aéreas del ejército de organización en tiempos de paz a armada, en tiempos de guerra, requería producción rápida de tripulaciones que pudieran volar, navegar, mantener formación, operar equipo complejo y sobrevivir combate. El proceso de entrenamiento se medía en meses. La curva de aprendizaje en combate se medía en misiones. Los hombres llegaban a escuadrones operacionales habiendo volado B-17, ese solo un puñado de veces en entrenamiento. Nunca habían visto artillería antiaérea. Nunca habían visto caer un bombardero. Nunca habían sentido la aeronave temblar cuando proyectiles explotaban lo suficientemente cerca para oler la cordita. Aprendieron estas cosas sobre Alemania, y muchos no sobrevivieron la educación. El avance que permitió que la campaña del B-17 continuara no fue una única modificación o innovación táctica. Fue la acumulación gradual de experiencia, desarrollo de procedimientos, estandarización de vuelo en formación y llegada de cazas de escolta de largo alcance, que podían acompañar bombarderos profundo en territorio enemigo. El P-51 Mustang, equipado con tanques de combustible externos, cambió todo. Los bombarderos ya no volaban solos sobre el Reich. Los cazas los encontraban en las fronteras alemanas y permanecían con ellos hasta los objetivos y de regreso. Los interceptores alemanes, forzados a enfrentar cazas estadounidenses antes de alcanzar corrientes de bombarderos, sufrieron desgaste irreemplazable. Para finales de 1944, la Luftwaffe estaba quebrada. La escasez de combustible mantenía aeronaves en tierra. El entrenamiento de pilotos colapsó. Los cazas que sí se elevaban para enfrentar formaciones estadounidenses a menudo eran piloteados por hombres con solo una fracción de la experiencia de sus predecesores. Por primera vez, las pérdidas eran manejables. Si esta historia te importa, toca me gusta y suscríbete a U2, Combat Sky. La solución creó sus propios peligros. A medida que las pérdidas por cazas disminuyeron, el ritmo operacional aumentó. Las tripulaciones volaban más misiones, las formaciones crecieron más grandes.
Las demandas logísticas de mantener cientos de aeronaves operacionales tensionaron cada sistema que la octava Fuerza Aérea poseía. Los hombres entrenados para aeronaves específicas a menudo se encontraban asignados a modelos diferentes. Los pilotos calificados en variantes tempranas del B-17 descubrieron que las últimas producciones manejaban diferente, requerían procedimientos diferentes y tenían modos de falla diferentes. Las tripulaciones de tierra trabajaban todo el día reparando daño de batalla, reemplazando motores y preparando aeronaves para la misión del día siguiente. La presión para mantener disponibilidad operacional significaba que los atajos de mantenimiento se volvieron rutina. Las aeronaves volaban con sistemas que eran funcionales pero no óptimos. Los instrumentos que mostraban fallas menores se dejaban sin reparar porque no había tiempo. Las tripulaciones aprendieron a trabajar alrededor de problemas, en lugar de reportarlos, porque reportar significaba que la aeronave sería puesta en tierra y otra tripulación tendría que volar una máquina menos familiar. Dentro del bombardero, el ciclo de misión imponía su propia disciplina. Las reuniones informativas ocurrían en la oscuridad antes del amanecer. Las tripulaciones aprendían sus objetivos, rutas, altitudes y posiciones de formación asignadas. Estudiaban mapas de artillería antiaérea y áreas de concentración de cazas. Calculaban estados de combustible y procedimientos de emergencia. Luego esperaban. Esperar era su propia tortura. Los hombres fumaban cigarrillos, bebían café y trataban de no pensar en lo que venía. Algunos escribían cartas, algunos rezaban. Algunos se sentaban en silencio mirando nada, conservando las reservas que les quedaban. Las aeronaves estaban frías en tierra. Estaban más frías en el aire. Las tripulaciones se vestían en capas, haciendo el movimiento difícil y el control motor fino casi imposible. Los trajes calentados eléctricamente eran equipo estándar, pero el cableado era frágil y a menudo fallaba. Un hombre cuyo sistema de calefacción se cortocircuitaba a 25.000 pies enfrentaba congelación en minutos. El arranque del motor era su propio ritual. Los motores Wright Cyclone que impulsaban el B-17 eran confiables según los estándares de la época, pero eran máquinas complejas con personalidades individuales. Cada motor tenía características que las tripulaciones experimentadas aprendían a leer a través de sonido, vibración e indicación de instrumentos. Un motor que funcionaba áspero en tierra podría suavizarse en altitud o podría fallar por completo. El despegue era la primera prueba. Un B-17 completamente cargado pesaba más de 60.000 libras. Las pistas parecían estirarse eternamente mientras la aeronave aceleraba, los motores esforzándose, las superficies de control lentamente cobrando vida. En la rotación, cuando el peso se transfería de ruedas a alas, la aeronave se convertía en algo completamente diferente. Estaba comprometida. El suelo ya no ofrecía seguridad. El ensamblaje de formación era lo siguiente. Docenas de aeronaves subiendo a través de capas de nubes, cada una buscando bengalas de colores marcando puntos de ensamblaje, cada una tratando de encontrar posiciones asignadas en patrones existentes, solo en papel hasta construirse en el cielo. Ocurrían colisiones. Aeronaves que sobrevivieron al enemigo morían encontrando sus propias formaciones. Subir a altitud tomaba tiempo. 25.000 pies no se alcanzaban rápidamente. Los motores trabajaban arduamente, el aire se enrarecía, el frío se profundizaba. Los hombres incómodos en tierra se volvían algo más cercano a congelados a medida que pasaban las horas. En altitud comenzaba la rutina. El vuelo en formación requería atención constante. La aeronave líder establecía ritmo, rumbo y altitud. Todos los demás seguían, ajustando aceleradores continuamente, observando aeronaves adelante, manteniendo el espaciado preciso que mantenía efectivo el poder de fuego defensivo. Un hombre cuya atención se desviaba encontraría su aeronave deslizándose fuera de posición. Un hombre que sobrecompensaba quemaría combustible a tasas aceleradas. Un hombre volando demasiado cerca arriesgaba colisión.
Un hombre volando demasiado lejos arriesgaba convertirse en rezagado, aislado, vulnerable, marcado para la muerte. Las horas pasaban en aburrimiento y terror combinados. Largos tramos donde nada sucedía. Los motores zumbaban. El frío persistía. Los hombres revisaban sistemas de oxígeno, armas y equipo de supervivencia. Esperaban que algo ocurriera. Cuando ocurría, sucedía rápido. La artillería antiaérea aparecía como nubes negras pareciendo casi pacíficas hasta que llegaba la metralla. Los cazas aparecían como puntos, convirtiéndose en formas, convirtiéndose en máquinas de extraordinaria velocidad y violencia. La transición de aburrimiento a combate se medía en latidos del corazón. El enemigo ya no era la parte más difícil. El declive de la Luftwaffe no fue repentino. Fue erosión que se aceleró a través de 1944 hacia 1945. Las causas eran múltiples y reforzantes. El combustible se convirtió en la restricción crítica. Las plantas de petróleo sintético alemanas, específicamente atacadas por bombarderos estadounidenses, no podían producir suficiente combustible de aviación para mantener cazas operacionales. Los pilotos que una vez habían entrenado extensivamente encontraron horas de vuelo reducidas a mínimos. Las aeronaves permanecían en aeródromos esperando combustible que nunca llegaba. El desgaste de pilotos agravó el problema. Los hombres experimentados que habían hecho formidable a la Luftwaffe. Al inicio de la guerra estaban muertos, heridos o exhaustos. Los reemplazos venían de reservas cada vez más agotadas. Los programas de entrenamiento que una vez producían pilotos interceptores hábiles, ahora graduaban hombres que apenas podían volar en formación, mucho menos participar en combate. La llegada de cazas estadounidenses de largo alcance cambió la naturaleza de la guerra aérea sobre Europa. Los pilotos alemanes que una vez cazaban bombarderos, ahora se encontraban cazados. El P-51 Mustang, P-47 Thunderbolt y P-38 Lightning merodeaban adelante de corrientes de bombarderos, buscando aeronaves alemanas antes de que pudieran alcanzar formaciones. Los defensores se convirtieron en defendidos. La doctrina táctica alemana colapsó bajo la tensión. Los controladores de cazas que una vez vectorizaban interceptores con precisión, encontraron comunicaciones interferidas, instalaciones de radar bombardeadas, coordinación interrumpida. Los pilotos que lograban despegar a menudo se encontraban solos contra formaciones de cazas estadounidenses que los superaban en número decisivamente. Las aeronaves a reacción que Alemania desarrolló representaban soluciones teóricas que llegaron demasiado tarde en números demasiado pocos. El ME-262, con sus revolucionarios motores de turbina, podía volar más rápido que cualquier caza estadounidense. Podía acercarse a formaciones de bombarderos desde ángulos que cazas de motor de pistón no podían igualar. Representaba amenaza genuina, pero los reactores requerían combustible que Alemania no tenía. Requerían pilotos entrenados en técnicas completamente nuevas. Requerían infraestructura de mantenimiento que no existía. Requerían pistas lo suficientemente largas para operaciones de reactores, cuando bombarderos estadounidenses estaban sistemáticamente destruyendo aeródromos alemanes. Los reactores que sí volaron lograron éxitos tácticos ocasionales. Derribaron bombarderos. Demostraron lo que podría haber sido posible si hubieran llegado antes en mayores números con apoyo adecuado. Pero no cambiaron el resultado. Eran demasiado pocos, demasiado tarde, demasiado restringidos por factores que la campaña de bombardeo estratégico había creado. Para inicios de 1945, muchas misiones del B-17 no encontraban oposición de cazas en absoluto. Los cielos sobre Alemania, una vez el espacio aéreo más peligroso de la Tierra, se volvieron extrañamente silenciosos. Las tripulaciones que esperaban luchar por sus vidas se encontraban volando a través de aire vacío, observando el paisaje abajo, esperando resistencia que nunca se materializaba. La artillería antiaérea permanecía. Las defensas antiaéreas alemanas, que no requerían ni combustible ni entrenamiento extensivo,
continuaron funcionando hasta los días finales de la guerra. Las armas que protegían ciudades alemanas a menudo eran operadas por hombres mayores, por muchachos, por cualquiera que pudiera cargar proyectiles y jalar cordones. Llenaban cielos con metralla hasta que no quedaban más proyectiles. Pero solo la artillería antiaérea no podía romper la ofensiva de bombarderos. Podía matar tripulaciones, podía dañar aeronaves. No podía detener corrientes de bombarderos apareciendo sobre territorio alemán día tras día, soltando cargas sobre objetivos ya bombardeados, golpeando fábricas ya destruidas, atacando una nación ya vencida. La reducida oposición de casas debería haber hecho las misiones más seguras. Debería haber reducido pérdidas. Debería haber permitido a las tripulaciones completar turnos con mayor confianza. Fue entonces cuando las pérdidas se aceleraron. El B-17 fue diseñado para sobrevivir ciertos tipos de daño. Su fuselaje fue construido con redundancia estructural. Las superficies de control tenían sistemas de respaldo. Los tanques de combustible eran autosellantes en grados que prevenían pequeñas perforaciones de convertirse en incendios catastróficos. Estas características salvaron vidas. También crearon ilusiones de protección integral que la aeronave no podía entregar. Las áreas donde el B-17 era vulnerable eran precisamente donde el daño era más difícil de sobrevivir. Las raíces de las alas donde las líneas de combustible conectaban tanques a motores estaban protegidas solo por piel delgada de aluminio. Las cabinas donde los pilotos se sentaban rodeados de plexiglas ofrecían visibilidad a costa de protección. Las bahías de bombas que llevaban toneladas de explosivos de alta potencia eran eventos catastróficos únicos esperando detonantes. El fuego era el enemigo que las tripulaciones temían más. Un B-17 con fuego en motor podría extinguirlo a través de procedimientos de picada, cortando flujo de combustible y emplumando hélices. Un B-17 con fuego en ala no tenía tales opciones. El combustible que ardía era combustible manteniendo otros motores funcionando. El fuego que se propagaba era fuego alcanzando tanques principales. Los procedimientos para abandonar B-17S en llamas eran teóricamente directos. Los hombres eran asignados puntos de salida. Los paracaídas se usaban o eran accesibles. El entrenamiento había cubierto secuencias de acción requeridas para escapar a aeronaves golpeadas. En la práctica, todo era diferente. Un B-17 en barrena no podía ser evacuado por medios normales. La fuerza centrífuga clavaba hombres contra estructuras que no podían alcanzar. Un B-17 en picada aceleraba a velocidades, haciendo el movimiento imposible. Un B-17 en llamas se llenaba de humo cegando hombres buscando salidas que habían practicado encontrar 100 veces. Las estadísticas de evacuación contaban historias que los relatos oficiales raramente enfatizaban. Porcentajes significativos de pérdidas del B-17 resultaban en ningún sobreviviente. Las aeronaves que caían llevaban tripulaciones enteras con ellas. Las causas variaban: falla estructural, explosión, fuego demasiado rápido para escapar, altitud demasiado baja para que paracaídas se abrieran, daño a salidas haciendo escape físicamente imposible. Los hombres que escapaban enfrentaban sus propios desafíos. El descenso en paracaídas desde 25.000 pies tomaba tiempo. El frío en altitud era lo suficientemente severo para causar congelación durante el descenso. El oxígeno que mantenía hombres conscientes dentro de la aeronave no estaba disponible una vez que saltaban. El aterrizaje era su propio peligro. Los civiles alemanes que habían visto arder sus ciudades tenían opiniones sobre los hombres que habían soltado las bombas. Los soldados y policías se suponía debían proteger aviadores derribados como prisioneros de guerra. No todos seguían las reglas. Las misiones que resultaban más peligrosas no siempre eran las que penetraban más profundo en territorio alemán. Las misiones que mataban tripulaciones más confiablemente eran aquellas que no ofrecían margen de error y sin tiempo para corrección. Los objetivos petroleros estaban fuertemente defendidos. Las concentraciones de artillería antiaérea alrededor de plantas de combustible sintético estaban entre las más densas de Europa.
Las aeronaves que sobrevivían a amenazas de cazas morían sobre Leuna, sobre Merseburg, sobre complejos industriales que Alemania defendía con todo lo que le quedaba. Las corridas de bombardeo sobre estos objetivos eran ejercicios de exposición calculada. Las aeronaves volaban rectas y niveladas por minutos que se sentían como horas. La artillería antiaérea subía hacia ellos. Los bombarderos hacían sus ajustes. Las tripulaciones esperaban que las bombas se soltaran, que la aeronave girara, que el infierno terminara. Muchos nunca sintieron el giro. La geometría de formación que protegía contra cazas hacía aeronaves objetivos predecibles para fuego antiaéreo. Los artilleros alemanes conocían altitudes, rutas de aproximación y velocidades. Llenaban cielos con barrajes de caja que las formaciones atravesaban porque no existía alternativa. Las pérdidas por artillería antiaérea aumentaron a medida que las pérdidas por cazas disminuyeron. Las estadísticas oficiales mostraban tasas de desgaste total manteniéndose estables, incluso cuando la naturaleza de la amenaza cambiaba. Las tripulaciones que habían sobrevivido la guerra de cazas morían en la guerra de artillería antiaérea que la reemplazaba. Los mecanismos cambiaban, los resultados no. Las estadísticas que atormentaban a las tripulaciones no eran las que aparecían en informes oficiales. Eran las que las tripulaciones calculaban ellas mismas en literas, en oscuridad, en horas cuando el sueño no llegaba. Las probabilidades de completar turnos no eran buenas. Las probabilidades de completar turnos sin lesiones eran peores. Las probabilidades de completar turnos sin ver a alguien morir eran casi inexistentes. Cada hombre que volaba conocía a alguien que no había regresado. Cada hombre que volaba esperaba a algún nivel convertirse en la persona que alguien más recordaría. El silencio después de esta realización era el sonido más fuerte en los barracones. Los hombres cayendo sobre Alemania entraban sistemas diseñados para procesarlos, no protegerlos. Las convenciones de Ginebra establecían reglas para tratamiento de prisioneros. La realidad en tierra se parecía solo parcialmente a las reglas. La captura era la primera incertidumbre. Las unidades militares alemanas se suponía debían tomar custodia de aviadores derribados inmediatamente, protegiéndolos de represalia civil. Esto funcionaba cuando unidades militares estaban presentes. En muchos casos, no lo estaban. Granjeros, trabajadores de fábrica y residentes urbanos que habían vivido bombardeos tenían rencores que la ley internacional no podía disolver. Los aviadores descendiendo en áreas pobladas a veces enfrentaban turbas antes de que llegaran soldados. Los resultados variaban de manejo brusco a lesiones graves a muerte. La propaganda que describía aviadores estadounidenses como voladores de terror proporcionaba cobertura moral para violencia contra prisioneros. Los hombres que creían ser combatientes legítimos se encontraban tratados como criminales. La distinción importaba porque determinaba si las reglas de guerra aplicaban. Aquellos que alcanzaban custodia militar alemana entraban sistemas de interrogación. La Luftwaffe operaba campos de tránsito donde aviadores capturados eran procesados, identificados e interrogados. Los interrogadores eran profesionales que habían desarrollado técnicas sobre años de práctica. El abuso físico era relativamente raro. La manipulación psicológica era constante. Los interrogadores sabían más sobre unidades estadounidenses, aeronaves y personal de lo que muchos prisioneros esperaban. Usaban este conocimiento para crear impresiones de omnisciencia, para hacer que la resistencia pareciera inútil, para extraer información a través de conversación en lugar de coerción. Los hombres, manteniendo la disciplina requerida de nombre, rango y número de serie, se encontraban en confinamiento solitario en celdas demasiado pequeñas para pararse, en condiciones diseñadas para romper resolución sin dejar marcas visibles. Las líneas entre interrogación y castigo eran deliberadamente difuminadas. Después del interrogatorio, esperaban campos permanentes. Las condiciones variaban por ubicación, fecha y temperamento de comandante individual. Algunos campos mantenían condiciones razonables dentro de las limitaciones de la Alemania en guerra. Otros no. La comida era preocupación constante.
Las raciones alemanas para prisioneros eran inadecuadas por diseño. Los paquetes de Cruz Roja, cuando llegaban, proporcionaban calorías manteniendo hombres vivos. Cuando las líneas de suministro se rompían, los paquetes se detenían y comenzaba la inanición. Los inviernos eran brutales. Los campos construidos para alojamiento temporal se volvían residencias permanentes. La calefacción era insuficiente. La ropa era inadecuada. Los hombres que habían sobrevivido ser derribados morían de neumonía, disentería e infecciones que atención médica apropiada podría haber tratado. Los costos psicológicos eran menos visibles, pero igualmente reales. Los hombres entrenados para acción se encontraban confinados a inactividad. La incertidumbre sobre el progreso de la guerra, sobre sus propios futuros, sobre si sobrevivirían para ver el final creaba estrés, manifestándose en depresión, ansiedad y cambios de comportamiento durando décadas después de liberación. El escape era teóricamente posible y ocasionalmente exitoso. La mayoría de intentos fallaban. Las consecuencias de falla iban desde confinamiento solitario extendido hasta transferencia a campos más duros, hasta ejecución en casos donde autoridades alemanas elegían aplicar las interpretaciones más severas de sus órdenes. Los hombres que sobrevivieron cautiverio regresaron a casa cambiados de maneras difíciles de explicar e imposibles de resolver completamente. Habían sido derribados, capturados, encarcelados y liberados. Habían sobrevivido lo que muchos otros no. La supervivencia misma llevaba un peso que las celebraciones de victoria no podían levantar. Incluso sobrevivir misiones no significaba seguridad. El teatro europeo no era el único lugar donde B-17S volaban. Las aeronaves diseñadas para un tipo de guerra se encontraron luchando otra en el Pacífico, donde las distancias se medían en océanos, y el enemigo operaba por reglas diferentes. La geografía del Pacífico cambiaba todo. Las misiones europeas medían alcance en cientos de millas. Las misiones del Pacífico a veces lo medían en miles. Los objetivos eran islas separadas por extensiones de agua que no ofrecían puntos de referencia, campos de aterrizaje de emergencia, ni rescate para aeronaves cayendo antes de sus objetivos. Los B-17 sirviendo en el Pacífico durante los primeros años de guerra, operaban bajo condiciones que sus diseñadores nunca anticiparon. Las aeronaves carecían de alcance para golpear objetivos que importaban sin escalar a través de bases avanzadas, ellas mismas bajo amenaza. El armamento defensivo que resultó inadecuado contra cazas alemanes era aún menos efectivo contra tácticas japonesas que enfatizaban enfoques diferentes. El calor del Pacífico tropical reemplazaba el frío de la estratosfera europea. Los hombres entrenados para operaciones de gran altitud se encontraban volando más bajo, más lento y más expuestos de lo que la doctrina pretendía. Los objetivos eran diferentes. Las amenazas eran diferentes. El carácter completo de la guerra era diferente. La navegación en el Pacífico era una disciplina bordeando el arte. Los océanos no ofrecían características para confirmar posición. La navegación a estima, que acumulaba errores sobre distancia, podía colocar aeronaves cientos de millas de sus ubicaciones previstas. Las tripulaciones que no encontraban objetivos de islas diminutas podrían buscar hasta que el combustible se acabara, luego amerizar en aguas donde el rescate era incierto. Las ayudas de radio que ayudaban a navegantes europeos estaban ausentes o eran poco confiables. Los sistemas climáticos que caracterizaban el Pacífico eran más grandes, más violentos y menos predecibles que aquellos sobre Europa. Las tormentas que habrían detenido operaciones europeas eran obstáculos rutinarios en vuelo del Pacífico. El B-17 gradualmente cedió al B-24 y eventualmente al B-29 en operaciones del Pacífico, no porque había fallado, sino porque los requisitos de misión demandaban capacidades que la aeronave no podía proporcionar. Los alcances eran demasiado grandes. Las cargas útiles eran demasiado pequeñas. Las limitaciones de altitud eran demasiado restrictivas para el tipo de campaña que finalmente terminaría la guerra. Pero antes de que esa transición se completara,
Las tripulaciones del B-17 volaron misiones que probaron los límites de lo que sus aeronaves y cuerpos podían soportar. Volaron misiones de reconocimiento durando horas sobre océano vacío, buscando fuerzas enemigas que podrían o no estar donde la inteligencia predecía. Volaron misiones de bombardeo contra objetivos defendidos por cazas, atacando con ferocidad que las tripulaciones europeas habrían reconocido. Las aeronaves que caían en el Pacífico a menudo desaparecían completamente. Los océanos tragaban máquinas y hombres sin rastro. Las búsquedas no encontraban nada porque no había nada que encontrar. Las familias recibían notificaciones diciendo desaparecido, en lugar de muerto, porque nadie podía probar qué había sucedido. Las capacidades de rescate que eventualmente se desarrollaron en el Pacífico llegaron demasiado tarde para muchas tripulaciones. Los submarinos estacionados a lo largo de rutas de vuelo podían recuperar hombres amerizando dentro del alcance. Los hidroaviones podían aterrizar en océano abierto para recoger sobrevivientes. Los procedimientos de rescate aire-mar mejoraron constantemente a través de la guerra. Nada de esto ayudó a las tripulaciones que cayeron temprano, antes de que existieran sistemas, antes de que se desarrollaran procedimientos, antes de que alguien entendiera lo que la guerra aérea del Pacífico realmente requeriría. La navegación se convirtió en vida o muerte, en el sentido más literal. Las tripulaciones, encontrando sus objetivos y camino a casa, sobrevivían. Las tripulaciones que se perdían podrían nunca ser encontradas. La presión de esta responsabilidad caía principalmente sobre un hombre. Los navegantes se sentaban en estaciones trabajando cálculos actualizándose continuamente, comparando posiciones de navegación a estima con cualquier fijación celestial o de radio que pudieran obtener, sabiendo que errores en su trabajo podrían matar a todos a bordo. Algunos navegantes se quebraban bajo la presión. Algunos cometían errores que no podían corregirse. Algunos se desempeñaban con precisión salvando tripulaciones de consecuencias de daño, clima y estados de combustible que deberían haber sido fatales. La guerra del Pacífico era diferente. Las aeronaves eran las mismas. Los hombres volándolas enfrentaban peligros que sus contrapartes europeas no habrían reconocido, agravados por distancias haciendo cada misión potencialmente de ida. El clima sobre Europa mataba a tripulaciones sin advertencia y sin misericordia. Los B-17 fueron diseñados para volar por encima de la mayoría del clima. En la práctica, el clima a menudo se extendía más alto de lo que las aeronaves podían escalar. Las operaciones de invierno traían condiciones desafiando cada sistema a bordo de bombarderos. El hielo se acumulaba en alas y superficies de control, cambiando características aerodinámicas de aeronaves, de maneras que no podían predecirse completamente. Los sistemas de deshielo existían pero eran imperfectos. Las botas que rompían hielo de bordes de ataque no podían limpiar acumulación formándose en áreas que diseñadores no habían anticipado. El frío en altitud era constante, pero el frío dentro de nubes era diferente. La humedad, que no tenía efecto en aire despejado, se convertía en cristales de hielo, encontrando cada hueco en trajes calentados, cada abertura en máscaras de oxígeno, cada vulnerabilidad del cuerpo humano. Los hombres funcionando adecuadamente en frío de aire despejado se volvían incapacitados en el frío húmedo de nubes de invierno. Los instrumentos en los que las tripulaciones confiaban eran vulnerables a las mismas condiciones. Los tubos de pitot se congelaban, dando lecturas falsas de velocidad del aire. Los altímetros se volvían poco confiables en condiciones de cambio de presión rápido. Los giroscopios se volcaban en turbulencia severa. Las aeronaves que parecían controlables en aire estable se volvían inciertas en condiciones que confundían cada fuente de información. El vuelo en formación en nube era teóricamente imposible y prácticamente necesario. Las tripulaciones entrando clima mantenían posiciones a través de disciplina y esperanza. No podían ver aeronaves alrededor de ellas. Solo podían confiar que todos estaban siguiendo los mismos procedimientos, tomando las mismas decisiones, evitando las mismas colisiones. Las colisiones ocurrían de todos modos,
Las aeronaves que sobrevivieron todo lo que el enemigo ofreció morían golpeando bombarderos amigos en nube. Las velocidades de cierre eran bajas. El daño era total. Sin tiempo para reaccionar, sin posibilidad de escape, sin oportunidad para paracaídas. Los informes meteorológicos predecían condiciones con la precisión que la ciencia de la época permitía. Muchas misiones se lanzaban hacia clima peor del pronosticado. Otras se lanzaban hacia mejor clima, solo para encontrar viajes de regreso bloqueados por frentes, moviéndose más rápido de lo predicho. Campos de diversión existían a través de Inglaterra para aeronaves que no podían regresar a sus bases de origen. Los procedimientos para encontrar estos campos en mal clima eran imperfectos. Las aeronaves bajas en combustible, con heridos a bordo, con sistemas dañados buscaban pistas que no podían ver, mientras las opciones se estrechaban con cada minuto que pasaba. Los periodos de enero y febrero, en cualquier año dado de campañas de bombardeo estratégico, producían pérdidas reflejando clima tanto como acción enemiga. Múltiples aeronaves fallaban en regresar de misiones donde la oposición era ligera, donde objetivos se alcanzaban, donde todo había ido según el plan excepto el vuelo a casa. Las investigaciones que seguían a menudo producían resultados no concluyentes. Las aeronaves que desaparecían sobre el Mar del Norte en tormentas de invierno no dejaban evidencia para examinar. Las tripulaciones que fallaban en regresar de aproximaciones envueltas en niebla no podían explicar qué había salido mal. Las pérdidas se registraban. Las siguientes misiones se planeaban. La guerra continuaba. El hielo era el asesino que no requería enemigo. Los B-17, llevando varios cientos de libras de hielo, volaban diferente que los limpios. La velocidad de pérdida aumentaba. La respuesta de control se degradaba. Los márgenes separando vuelo seguro de pérdida de control se estrechaban hasta que desaparecían completamente. Los pilotos, reconociendo acumulación de hielo, podían intentar descender a aire más cálido. Esta opción desaparecía cuando el clima se extendía a la superficie, cuando el terreno abajo era hostil, cuando el estado de combustible no permitía desviación de ruta. Las tripulaciones volando meses de invierno aprendieron a temer el clima de maneras que las tripulaciones de verano no entendían completamente. El frío siempre estaba presente, pero el frío combinado con humedad, con oscuridad, con fatiga acumulada de largas misiones a través de condiciones de instrumentos, producía amenaza que ninguna cantidad de armamento podía responder. Las misiones de invierno más duras producían bajas sin un solo proyectil disparado en oposición. Los meses finales de la guerra deberían haber sido más seguros. La fuerza aérea enemiga estaba rota. Las defensas antiaéreas estaban agotadas. Los objetivos estaban a menor alcance a medida que las fuerzas terrestres aliadas avanzaban. Cada factor que había hecho mortales las primeras misiones había disminuido. Las pérdidas continuaron. Los hombres volando en los meses finales de la guerra europea a menudo no eran los mismos hombres que habían volado en los días costosos de 1943 y principios de 1944. Las tripulaciones de reemplazo llegaban con entrenamiento más corto y menos integral del que cohortes anteriores habían recibido. La urgencia caracterizando procesos de entrenamiento cuando la guerra estaba en duda se relajó ligeramente a medida que la victoria parecía asegurada. Estas tripulaciones más nuevas cometían errores que tripulaciones experimentadas habrían evitado. Volaban posiciones de formación incorrectamente. Gestionaban estados de combustible pobremente. Respondían a emergencias con procedimientos técnicamente correctos, pero tácticamente inapropiados para circunstancias específicas. Las tripulaciones experimentadas que quedaban estaban cansadas de maneras que iban más allá de fatiga física. La tensión mental de volar misión tras misión, ver acumular pérdidas, preguntarse cuándo la probabilidad los alcanzaría personalmente, producía fragilidad afectando juicio. Los hombres que habían sobrevivido 20 misiones volaban su 21ª con menos precaución de la que habían aplicado a su tercera. La rutina generaba desprecio por peligros que aún no se habían materializado. Los casi accidentes que una vez desencadenaban análisis cuidadoso
se convertían en incidentes que eran descartados, olvidados, archivados como evidencia de suerte continua. Las aeronaves mismas mostraban tensión. Los B-17 volando docenas de misiones eran mantenidos, reparados y devueltos a servicio repetidamente. La fatiga acumulándose en estructuras de metal era invisible hasta volverse catastrófica. Las estructuras aéreas estresadas más allá de límites de diseño en combate se mantenían juntas hasta que no lo hacían. Los accidentes que caracterizaron los meses finales eran a menudo prosaicos: fallas de motor en despegue, colapsos de tren de aterrizaje, fallas de frenos en pistas mojadas, malfuncionamientos de sistema de combustible privando motores en los peores momentos posibles. Cada incidente mataba a tripulaciones tan completamente como la acción enemiga lo habría hecho. El ritmo operacional, que debería haberse relajado a medida que la victoria se acercaba, realmente se intensificó. Las campañas de bombardeo estratégico buscaban completar la destrucción de capacidad industrial alemana antes de que terminara la guerra terrestre. Los comandantes que habían conservado recursos durante los años medios inciertos los gastaban libremente a medida que el final entraba en vista. Las aeronaves que habrían sido puestas en tierra para mantenimiento en periodos anteriores volaban con discrepancias documentadas pero no corregidas. Las tripulaciones que habrían sido puestas fuera de servicio para descansar volaban misiones adicionales porque los objetivos estaban disponibles y la oposición era ligera. Las suposiciones de que oposición más ligera significaba misiones más seguras resultaron falsas. Los peligros base de operaciones de bombardero pesado, los peligros inherentes en volar máquinas complejas en bordes de envolventes de rendimiento, en clima desafiando fisiología humana, a través de aire que podía matar sin advertencia, permanecían constantes independientemente de actividad enemiga. Las estadísticas de los meses finales mostraban desgaste continuando a tasas más altas de lo que la amenaza reducida debería haber producido. La causa no era acción enemiga. La causa era el desgaste acumulado en máquinas y hombres que habían estado luchando por años. La guerra estaba terminando. El morir, no. Entre miles de tripulaciones volando B-17S sobre Europa, algunas se destacaron solo porque sus historias fueron documentadas cuando tantas otras no lo fueron. Los hombres abordando aeronaves para misiones finales no eran diferentes de aquellos regresando. No eran menos hábiles, menos cuidadosos o menos merecedores de supervivencia. Eran simplemente aquellos cuya suerte se agotó en días particulares. Las tripulaciones volviéndose representativas no eran famosas, no eran mencionadas en historias mayores. Sus aeronaves llevaban arte de nariz que se volvió icónico. Volaron misiones, escribieron cartas, asistieron a informes y se prepararon para salidas que se convertirían en sus últimas. Las mañanas de misiones finales comenzaban como cualquier otra. Las llamadas de despertar venían en oscuridad. Los comedores servían la misma comida. Las salas de informes contenían los mismos mapas, los mismos punteros, los mismos oficiales explicando objetivos, rutas y oposición esperada. Nada en los informes sugería que estas misiones serían diferentes. Los objetivos eran patios de maniobras ferroviarias, objetivos rutinarios en los meses finales de la guerra. Se esperaba que la oposición fuera ligera. El clima era aceptable. Cada indicador sugería misiones que se completarían sin incidente. Las tripulaciones se vestían en las mismas capas que habían usado para cada misión anterior. Recogían el mismo equipo. Caminaban a las mismas aeronaves que habían volado antes. Las inspecciones previas al vuelo no revelaban nada inusual. Los motores arrancaban normalmente. El rodaje a la pista procedía sin incidente. Los despegues eran rutinarios. Los ensamblajes de formación eran rutinarios. Las subidas a altitud eran rutinarias. Las misiones progresaban exactamente como se había informado hasta que ya no lo hacían. Lo que cambió nunca se determinó completamente. Las aeronaves cayeron de formación en algún lugar sobre Alemania. Si las causas fueron falla mecánica, acción enemiga, incapacitación de tripulación o algo completamente diferente nunca se estableció.
Las aeronaves cayeron. Las tripulaciones no sobrevivieron. Las pérdidas se reportaron a través de canales. Las familias recibieron sus notificaciones. Los efectos personales fueron inventariados y devueltos. Las literas se limpiaron para tripulaciones de reemplazo que llegarían en días. Las misiones que mataron estas tripulaciones no fueron las peores misiones de la guerra. No fueron las más peligrosas, más largas o más costosas. Fueron misiones entre miles, pérdidas entre decenas de miles, tripulaciones entre multitudes que volaron B-17S y no regresaron. La aleatoriedad era el punto. Los hombres muriendo en estas misiones habían hecho todo correctamente. Habían entrenado, habían practicado, habían volado misiones anteriores exitosamente, habían acumulado experiencia que debería haberlos protegido, habían sobrevivido lo suficiente para creer que la supervivencia era posible. Luego murieron de todos modos. Las tripulaciones sobreviviendo misiones similares no lo hicieron porque fueran mejores. Lo hicieron porque proyectiles que habrían golpeado sus aeronaves explotaron 10 pies más lejos. Lo hicieron porque fallas mecánicas que los habrían matado ocurrieron a aeronaves junto a ellos. Lo hicieron porque el azar, en su absoluta indiferencia, seleccionó a alguien más. Esta era la verdad que ningún informe declaró directamente. La habilidad importaba, el entrenamiento importaba, la disciplina importaba, pero la probabilidad era el árbitro final, y la probabilidad no se preocupaba por nada de eso. La guerra europea terminó mayo de 1945. Los anuncios llegaron a través de canales que no llevaban nada más que órdenes de misión e informes de pérdidas por años. De repente, el propósito organizando cada aspecto de vida en bases de bombarderos desapareció. Los hombres que quedaban no eran los mismos hombres que habían llegado. Eran mayores de maneras que los años no podían medir. Habían visto cosas que no podían ser no vistas. Habían perdido amigos cuyos rostros recordarían por el resto de sus vidas. Las celebraciones eran reales pero complicadas. El alivio de supervivencia se mezclaba con culpa de haber sobrevivido cuando otros no. La alegría de ir a casa se mezclaba con incertidumbre sobre qué significaría casa después de todo lo que había sucedido. Para tripulaciones perdidas en las semanas finales, el final llegó demasiado tarde. Hombres sobreviviendo años de combate murieron en abril, en los últimos días de resistencia alemana organizada. Hombres completando la mayoría de sus turnos cayeron en misiones finales. Hombres que deberían haber estado allí para celebraciones, estaban en cambio listados en listas de desaparecidos. Las familias recibiendo notificaciones en mayo de 1945 experimentaron el final de la guerra diferentemente que aquellos recibiendo hijos y esposos que regresaban. Para ellos, la victoria era hueca. La causa había sido ganada, pero el costo había sido pagado por personas que nunca conocerían el resultado. La recuperación de restos continuó meses después de que cesó la lucha. Los equipos buscaron sitios de accidentes, examinaron restos, intentaron identificar cuerpos enterrados apresuradamente o no enterrados en absoluto. Muchos nunca fueron encontrados. Las tumbas marcadas «desconocido» superan en número aquellas con nombres. Los prisioneros que sobrevivieron cautiverio regresaron a casa a un mundo que había seguido adelante sin ellos. Habían sido congelados en el tiempo mientras la historia continuaba. Regresaron para encontrar familias cambiadas, comunidades transformadas, una nación que ganó una guerra y quería celebrar, no detenerse en costos. El silencio sobre lo que realmente sucedió dentro de campañas de bombarderos persistió por décadas. Las historias oficiales enfatizaban importancia estratégica, tonelaje caído, objetivos destruidos. Los costos humanos fueron reconocidos en agregado, en estadísticas que podían ser absorbidas sin sentir. Las historias individuales, pérdidas destruyendo familias, heridas nunca sanando completamente, eran contadas en voz baja, si se contaban en absoluto. Los hombres que sobrevivieron a menudo no hablaban sobre lo que habían experimentado. Los hombres que no habían sobrevivido no podían hablar en absoluto. Las aeronaves que los llevaban a combate fueron desguazadas,
fundidas, recicladas en economía civil, que la guerra hizo posible. Unas pocas fueron preservadas. La mayoría desaparecieron, su aluminio convirtiéndose en autos, electrodomésticos y materiales de construcción sin llevar rastro de lo que habían sido una vez. Las tripulaciones volándolas se convirtieron en memorias, luego historias, luego notas a pie de página en historias enfatizando estrategias sobre experiencia. La guerra terminó, el morir se detuvo, el olvido comenzó. La fortaleza volante B-17 se convirtió en leyenda en las décadas después de que terminó la guerra. Las aeronaves que sobrevivieron fueron restauradas, exhibidas en museos, voladas en espectáculos aéreos. Las imágenes de bombarderos golpeados regresando del Reich se convirtieron en símbolos de determinación estadounidense y excelencia de ingeniería. El mito se solidificó alrededor de ejemplos específicos. Aeronaves volando a casa con daño imposible, tripulaciones completando turnos contra probabilidades astronómicas, estadísticas mostrando más bombas caídas sobre Alemania que cualquier otro sistema de armas entregó. La narrativa enfatizaba éxito, resistencia, victoria. Lo que el mito excluía era todo lo demás. Tripulaciones no regresando a casa, aeronaves cayendo en sus primeras misiones, o quinta o 24ª, hombres sobreviviendo combates solo para morir en cautiverio, en accidentes, en secuelas lentas de heridas nunca sanando completamente. Los veteranos reuniéndose en reuniones se volvieron más viejos y menos con cada año que pasaba. Contaban historias a veces coincidiendo con el mito y a veces contradiciéndolo. Recordaban frío, miedo, momentos creyendo que no sobrevivirían. Recordaban amigos que no sobrevivieron, cuyos nombres repetían como oraciones. Las aeronaves volando hoy llevan turistas y entusiastas experimentando algo aproximándose al original sin tocar su realidad. Los motores rugen, los fuselajes vibran. Las vistas a través del plexiglas son espectaculares. Las experiencias son memorables. No es lo mismo. La experiencia original incluía certeza de que alguien estaba tratando de matarte. Incluía conocimiento de que tu aeronave era una entre cientos, que artillería antiaérea apuntaba a formaciones no individuos, que habilidad individual no podía garantizar supervivencia. Incluía frío yendo más allá de incomodidad hacia territorio de emergencia médica. Incluía privación de oxígeno que podía matar sin advertencia si el equipo fallaba. Incluía ver morir amigos. Los hombres que volaron B-17S en combate llevaron algo con ellos por el resto de sus vidas. Algunos lo llamaban orgullo. Algunos lo llamaban trauma. La mayoría no lo llamaba nada en absoluto porque no había palabras capturando lo que habían experimentado, y ninguna audiencia que pudiera realmente entender. Cuando la gente habla sobre B-17 hoy, hablan sobre la aeronave. Hablan sobre diseño, rendimiento, armamento, récords. Hablan sobre éxito medido en bombas caídas y objetivos destruidos. Pero para personas que los volaron, el éxito se medía diferentemente. El éxito era completar misiones cuando aeronaves adelante de ti explotaban. El éxito era aterrizar con heridos a bordo y sin hidráulicos. El éxito era respirar cuando sistemas de oxígeno fallaban. El éxito era sobrevivir lo que venía después. El mito recuerda la fortaleza. La verdad recuerda hombres que descubrieron que ninguna fortaleza podía protegerlos de la guerra a la que habían sido enviados a luchar.